Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un tema, que creo que a muchos nos trae un poco de cabeza. Totalmente. Llevo un tiempo dándole vueltas a esto de ¿por qué hay gente que parece que aprende un idioma casi sin querer? Y otros, bueno, me incluyo, que te bajas una app, haces 3 lecciones y Y ahí se queda, ¿no? ahí se queda. Y en el mundo profesional es que ya no es un extra, es casi una necesidad. Mejora la colaboración, la productividad, vamos, es clave para no quedarse atrás. Claro. Así que, para intentar encontrar un sistema que funcione de verdad, tenemos un artículo de un centro de formación, de Tal Trainer, que promete desvelar 5 estrategias de éxito. Suena bien. La misión de hoy es desmenuzarlas, ver qué hay de ciencia, qué de sentido común y si de verdad podemos sacar de aquí un método práctico. Y la gran pregunta que yo tengo es, ¿hay atajos o es simplemente cuestión de constancia? Es que esa es la pregunta del millón, porque creo que la mayoría hemos sentido esa frustración. Sí. Empiezas con una motivación increíble y a las pocas semanas chocas contra un muro. Lo que me gusta del enfoque que proponen es que no hablan de un único método mágico, sino de un conjunto de hábitos. Y creo que ahí ya hay una pista. ¿Ya? Además, el artículo parte de una idea que me parece muy potente. Ver el aprendizaje no como una obligación, sino como una inversión estratégica. ¿En qué sentido? En el sentido de que hablar el idioma de un socio o de un colega no es solo ser educado, es construir un puente. Generas una confianza que ninguna traducción puede replicar. Es un cambio de perspectiva total. Totalmente. Y ese cambio de perspectiva me lleva a la primera estrategia que proponen, que a primera vista suena a lo de siempre, leer libros. Un clásico. Pero le dan un par de giros interesantes. No se trata solo de ampliar vocabulario, sino de lo que llaman comprensión contextual. ¿Qué es esa exactamente? Pues mira, es la diferencia entre conocer una palabra y saber usarla. Vale. Memorizar una lista te dice que llave es key. Leer una novela te enseña la diferencia entre la llave de casa, la clave del éxito o una llave inglesa. Ah, claro. El contexto es lo que da vida a las palabras. Sin él, solo tienes un diccionario en la cabeza, pero eres incapaz de construir una frase con naturalidad. El cerebro aprende por patrones, no por definiciones aisladas. Entiendo. Y aquí viene un detalle que me pareció brillante. Recomiendan leer libros recientes. Eso es fundamental. Yo siempre había pensado que leer clásicos era lo mejor. Pero su argumento es que los idiomas evolucionan. Que si lees un libro de hace 50 años, es como aprender a usar un fax en la era del email. Exacto. Corres el riesgo de sonar anticuado. Claro. Y no solo eso, te pierdes todo el vocabulario que surge con la tecnología, la cultura. Y para principiantes, la sugerencia de usar libros infantiles es fantástica. Sí, aunque no sé si mi orgullo está preparado para leer Peppa Pig en alemán, ¿sabes? Ya, pero tiene toda la lógica del mundo. Sí, la entiendo. Frases sencillas, vocabulario que se repite, estructuras básicas. Es como ponerle ruedines a la bicicleta antes de lanzarte a la carretera. Muy buena analogía. Y es que es más importante de lo que parece. El principal enemigo al aprender un idioma es la frustración. Sí, desde luego. Empezar con un libro infantil te garantiza pequeñas victorias. Cada página que entiendes, cada capítulo que terminas, es un refuerzo positivo que te dice puedes con esto. Construyes una base de confianza, un colchón psicológico que te va a sostener cuando te enfrentes a textos más complejos. Vale, me has convencido. Empezar por lo básico para coger confianza. Pero claro, leer un libro, aunque sea infantil, requiere, pues, sentarse, buscar el momento. Me pregunto si hay una forma de integrarlo en algo que ya hacemos todos los días. Y esa pregunta nos lleva directamente a la segunda clave del artículo, que ataca precisamente eso. A ver. Leer las noticias en el idioma que estás aprendiendo. Es una forma de convertir un hábito pasivo, como mirar el periódico online mientras te tomas el café, en una sesión de microaprendizaje. El artículo pone ejemplos concretos, como leer Le Monde para el francés o Site Online para el alemán. La idea es que te informas del mundo y, casi por ósmosis, absorbes gramática y vocabulario. Pero, ¿no puede ser un poco denso? El lenguaje periodístico a veces es complicado. Puede serlo, pero tiene 2 ventajas enormes. La primera, la repetición. Ah, es verdad. Si hay una noticia importante, la verás cubierta desde distintos ángulos durante varios días. Vas a leer y escuchar el mismo vocabulario clave: inflación, acuerdo, elecciones, una y otra vez.
y eso lo fija en la memoria. Claro. Y segundo, el beneficio práctico que mencionan. Te da munición para el small talk. Ah, el temido small talk. Esas conversaciones de ascensor o antes de una reunión. Exacto. Tener un tema de actualidad del país de tu interlocutor, eso es oro puro. Demuestra interés. Es que no es una charla trivial, es una herramienta clave para construir relaciones. Llegar a una reunión y poder comentar en su idioma una noticia local que leíste esa mañana. Uf, eso crea una conexión instantánea. Te saca de la categoría de proveedor extranjero y te mete en la de persona interesada y conectada. Con este método creas una pequeña burbuja del idioma en tu rutina sin moverte de la silla. Me gusta la idea de la burbuja. Pero a mí me pasa algo muy frustrante. Leo un artículo, entiendo el 80% por el contexto, pero esas palabras nuevas que he deducido... Se te olvidan a los 5 minutos. Exacto. ¿Cómo se rompe ese ciclo? Pues aquí es donde entra la tercera estrategia, que es el salto del aprendizaje pasivo al activo. ¿Vale? La clave es, cuando encuentres una palabra que no conoces, la buscas. Y este es el paso crucial que casi todos nos saltamos, la anotas. El artículo insiste mucho en eso, en tener un sistema propio, una libreta, una app, un mapa mental, lo que sea, pero registrar la palabra y su significado. ¿Por qué es tan importante ese acto de escribirla? Porque a nivel neurológico cambia por completo cómo tu cerebro procesa esa información. ¿Así? Sí. Si solo la lees y sigues, tu cerebro la clasifica como información transitoria. Pero en el momento en que te detienes, la buscas y haces la acción física o digital de anotarla, le estás enviando una señal muy clara. Oye, esto es importante, guárdalo. Creas una conexión neuronal mucho más fuerte. Es como pasar de ser un espectador a ser el protagonista de tu propio aprendizaje, ¿no? Exactamente. Y no se trata de crear listas infinitas que nunca más vas a mirar. La clave es ser selectivo. Anota palabras que te parezcan útiles, que veas que se repiten. Y luego dedica 5 minutos al día a repasar tu lista. Herramientas como Anki o Quizlet, que usan la repetición espaciada, son fantásticas para esto. Entendido. Es un cambio de mentalidad. Hasta ahora hemos hablado mucho de leer y escribir. Pero los idiomas son también sonido, ritmo, entonación. ¿Cómo atacamos esa parte, que es la que a mí más me intimida? Pues con la cuarta estrategia, que el artículo describe como algo que no parece deberes. Eso me gusta. Ver series o películas en el idioma original. Pero, de nuevo, hay que ser inteligentes para no caer en la pasividad. Ponen ejemplos como La Casa de Papel en español o la película francesa Divines. La idea de aprender mientras disfrutas de una buena historia es muy atractiva, claro. Y dan un consejo para los más avanzados. Usar subtítulos, pero en el idioma original. ¿Por qué es tan efectivo? Porque estás atacando el idioma desde 3 frentes a la vez. A ver. Tu oído procesa el sonido y la pronunciación. Tu vista lee las palabras y refuerza la ortografía. Y tu cerebro conecta las dos cosas con el significado que te da la escena. Es un aprendizaje multisensorial potentísimo. Pero, seamos sinceros, ¿no está el riesgo de acabar leyendo los subtítulos y olvidarte de escuchar? Absolutamente. Esa es la gran trampa. Conozco a gente que lleva años viendo series en inglés con subtítulos en inglés y su comprensión auditiva apenas mejora. Claro, porque caen en el aprendizaje pasivo. Creen que por tener la serie de fondo ya están aprendiendo, y no es así. Para que sea efectivo tienes que hacerlo de forma activa. ¿Cómo, por ejemplo? Pues, por ejemplo, ver una escena corta, sin subtítulos, e intentar transcribir lo que dicen. Luego, volver a verla con subtítulos para corregir. O la técnica del shadowing, repetir en voz alta las frases de los personajes, intentando imitar su entonación. Ah, vale. Además, las series te exponen al idioma real, no el idioma perfecto de los cursos, sino el habla natural, con sus muletillas, sus acentos, la jerga. Te enseña a entender el caos organizado del lenguaje coloquial, algo que ningún libro de texto te puede dar. El truco está en interactuar, no solo en consumir. Tiene todo el sentido. Con estas 4 estrategias ya tenemos un buen sistema. Pero ¿qué pasa cuando te estancas? Cuando tienes una duda muy específica o sientes que tu pronunciación es un desastre y no sabes cómo corregirla. Ese es el momento en que la quinta y última estrategia se vuelve crucial, la formación a medida con un profesional. Claro, el artículo viene de una empresa de formación, lógicamente lo recomiendan. Lógico, pero más allá de eso, cumple una función que el autoaprendizaje no puede cubrir, el feedback personalizado. Un buen profesor puede identificar errores fosilizados que tú eres incapaz de oír, supongo. Exacto. Yo no lo veo como el primer paso, sino como un acelerador.
O un rompemesetas. Me gusta ese término. Las otras 4 estrategias te permiten construir una base sólida y avanzar mucho por tu cuenta. La formación a medida es para pulir detalles, resolver dudas complejas y practicar conversación con alguien que te corrija de forma precisa. Es lo que te lleva de un nivel intermedio a uno avanzado. Y el artículo termina con una idea que es casi una advertencia. La necesidad de practicar siempre. Lo llaman una obligación. Suena un poco duro. Es que es la cruda realidad. Un idioma es como un músculo. Si no lo usas, se atrofia. Ya. El principio de úsalo o piérdelo es implacable. Todo el esfuerzo puede evaporarse en unos meses de inactividad. Por eso, la clave del éxito a largo plazo es integrar estas prácticas en tu rutina, para que no se sientan como una obligación. La práctica constante no es solo para mejorar. A partir de cierto nivel, es para no retroceder. Qué buena analogía la del músculo. Entonces, si lo resumo todo, no es una lista de 5 trucos aislados. Es más bien una filosofía. Eso es. Parece que la clave es una combinación de inmersión lúdica, cosas que ya te gustan, como ver series, con momentos de estudio activo, como anotar vocabulario o ir a clases para pulir detalles. Has dado en el clavo. No se trata de encontrar el método perfecto, sino de construir tu propio ecosistema de aprendizaje. Un sistema que combine exposición masiva y práctica enfocada, y que sea tan personalizado y agradable que puedas mantenerlo en el tiempo sin que sea una tortura. Claro. Quizá para ti sea leer noticias por la mañana y ver una serie por la noche. Para otra persona será leer novelas y tener 2 clases por semana. La clave es la mezcla y la constancia. Entonces, la respuesta a mi pregunta inicial no es atajos o trabajo duro. Es trabajo duro inteligente. Integrado en tu vida. Exacto. Se trata de diseñar un entorno en el que el aprendizaje sea casi inevitable. Y esto me deja pensando en algo que el artículo no toca, porque su enfoque es muy práctico. ¿En qué? Hemos hablado de cómo meter un nuevo idioma en nuestra cabeza para conseguir beneficios profesionales. Pero esto plantea una pregunta más profunda. A ver. Más allá de su utilidad, ¿qué hace ese idioma una vez que está dentro? ¿Cómo cambia nuestra percepción del mundo? O incluso, ¿cómo entendemos nuestra propia lengua materna? El hecho de aprender una nueva estructura gramatical, una nueva forma de organizar el pensamiento. ¿Estamos simplemente adquiriendo una herramienta o estamos, de forma sutil, reconfigurando la manera en que funciona nuestra mente?